Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con todos ustedes. Vamos a hablar en los próximos minutos de un sistema novedoso, aunque lleva ya unos cuantos años implantado en Segovia, para la limpieza de las tuberías y para dejarlas como si fueran completamente nuevas y además sin realizar ningún tipo de obra en las viviendas. La verdad es que son unas condiciones inmejorables. Por eso vamos a hablar con el director comercial de Conducciones EPAI, que es Javier Gala, y nos acompaña aquí. Javier, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Que como decía, bueno, hablarnos un poquito de la empresa, porque, bueno, seguramente que son muchos ya los segovianos que os conocen, porque, bueno, pues han gozado de vuestros servicios, pero háblanos, ¿qué es EPAI, esta empresa? EPAI es una empresa dedicada a la restauración de tuberías. EPAI significa tubería en inglés, y es un producto de la empresa a nivel internacional Azuraflo, que lleva ya trabajando desde el año 96 en todo el mundo y en España desde el año 2006. Nosotros llevamos ya trabajando 2 años y medio en Segovia, y afortunadamente entre la provincia de Segovia y Ávila, que son las provincias en las que principalmente estamos trabajando, contamos ya con más de 200 clientes y pues con un gran éxito y con un futuro que creo que es importante para nosotros. Contamos ya trabajando con nosotros con 8 personas. Y pues vamos en continuo crecimiento. Más de 200 clientes, además todos ellos se podría decir que casi el 100% satisfechos. Bueno, no deja de haber siempre algún cliente que pueda haber habido algún tipo de problemilla o lo que correspondiere, pero yo puedo decir que entre el 95-98% de los clientes que estén completamente satisfechos con una calidad del agua 100% y que en la mayor parte de las ocasiones nos van a recomendar como la solución factible para realizar ese proceso en su vivienda. Un proceso que consiste en limpiar las tuberías, pero puede ser para viviendas, para edificios públicos, oficinas, bueno, hoteles, ¿no? Efectivamente, una de las ventajas que tiene nuestro proceso es que no interactúa, no obliga a tener que marcharse ni de la vivienda, ni de una comunidad, ni de un hotel, ni de otra circunstancia, porque nos vamos a trabajar estando la gente dentro de la propia vivienda, porque no vamos a dejarles ni sin agua, les vamos a dejar siempre con agua caliente o agua fría para poder tener una vida lo más normal posible. No dejarse siempre un inconveniente no tener uno de los aguas, pero que pues al entrar dentro de la vivienda les vamos a encartonar absolutamente todo y vamos a realizar el proceso mientras ellos estén viviendo. O sea, digamos que la imagen esa de, digamos, los fontaneros cambiando las tuberías, haciendo agujeros en las casas para cambiar, meter otra, llenar todo de polvo, esa ya... Eso es una obra tradicional, por supuesto. La obra tradicional está ahí, está latente. Nosotros somos una opción a cuando una vivienda está en un buen estado, tanto en cocina como en servicios, pero empiezan a tener problemas de caudales de agua o tener problemas de suciedades en el agua. Entonces no les queda otro remedio que empezar a plantear el renovar sus tuberías. Y nosotros somos una opción planteable a la que hasta la que había ahora mismo, que es el cambio tradicional, que es tirar abajo los azulejos de los servicios, tirar abajo los pasillos, las cocinas, y es una obra pues cuanto menos considerable. Hay que marcharse de la vivienda y genera pues incidencias, problemas en lo que es la unidad familiar. Oye, Javier, pero ¿no será mejor a lo mejor en una vivienda cambiar directamente las tuberías cuando están ya en malas condiciones, cambiarlas directamente que renovarlas con este sistema? ¿O cómo funciona? Hay un nivel a partir del cual nosotros no podemos trabajar. Cuando la obstrucción dentro de una tubería es tal que no tenemos casi prácticamente caudal, nosotros tenemos un riesgo potencial muy importante. Entonces, lo importante de esto es hacer una visita a cada una de las viviendas para evaluar el riesgo potencial de hacer nuestro proceso o incluso ver el estado de la vivienda para ver si es recomendable o no. Debemos de tener en cuenta que hacer una obra en una vivienda que tenga 2 baños y una cocina por el método tradicional, que es albañilería, fontanería, electricidad, todo, mínimo va a costar unos 12.000 euros. Es una cantidad económicamente importante, y nuestro proceso, cuando únicamente se quiere buscar el renovar tuberías porque tenemos problemas y la casa está en buen estado, nuestro sistema es infalible totalmente, porque es mucho más económico, viene costando una tercera o una cuarta parte de la cantidad económica que he dicho, o sea, de 12.000 euros, unos 3.000 y algo, 4.000 euros, dependiendo del tipo de vivienda, el nivel de obstrucción, las alturas, los metros que haya que ejecutar, pues muchas circunstancias. Y aparte, como bien decías antes, nosotros en un hotel podemos trabajar perfectamente y no tenemos la necesidad de cerrar el hotel para realizar el proceso. Por ejemplo, en un hospital general, ¿vale? Se puede realizar también el proceso sin tener que paralizar la obra.
¿vale? Ajá. Nosotros hemos presupuestado, por ejemplo, también una empresa dedicada al sector de los hospitales, de esto en Segovia, y no les obligamos a tener que cerrar la actividad. Un hospital no puede cerrar la actividad, unas oficinas unas oficinas no tiene por qué cerrar la actividad para realizar su proceso. En una comunidad no hay que irse todo el mundo de su casa para realizar el proceso, y en muchas ocasiones nos encontramos en comunidades que de un ascendente a donde están las llaves de corte o el cuadro de contadores del mismo, hay un tramo de 3-4 metros que pasan por zonas comunes, y que cualquier fontanero, para poder realizar ese proceso, tiene un coste muy elevado, y nosotros somos infalibles en ese aspecto, porque es beneficioso tanto para los clientes como para cada uno de los vecinos de las comunidades o de cada uno de nuestros clientes que tenemos actualmente. Además, me imagino que otra de las ventajas será porque, bueno, pues estamos acostumbrados, la gente que hace obras en sus casas, ¿no? Pues bueno, estamos hablando de, al estilo tradicional, picar la pared, rompes azulejos, al final a lo mejor rompen un cable de luz, tienen que llamar al electricista y no contaban con ello, y al final, normalmente en una obra tradicional los precios suelen dispararse un poquito más del presupuesto, pero en este caso normalmente el presupuesto es cerrado. Efectivamente, nosotros damos un presupuesto cerrado, nosotros asumimos siempre ciertos riesgos, ¿vale? Nosotros a la hora de realizar nuestro proceso, pues podemos llegar potencialmente a obstruir una tubería. Bueno, pues si nosotros tuviéramos un problema, nosotros asumimos ese riesgo. Si tuviéramos que abrirle puntualmente en una pequeña obra localizada, nosotros asumiríamos los riesgos de tener que reparar eso, tanto de si le tenemos que levantar el parqué, repararle el parqué, si tenemos que pintarle una pared, lo que sea, lo incluimos dentro del presupuesto. Si nosotros decimos que vale 4 hoy, mañana y pasado, y cuando salimos de la vivienda el cliente sabe lo que va a pagar, sin sorpresas, que muchas veces es lo que a la gente le tiende a ir para atrás en realizar algo porque te crees que te vas a meter en 4.000 euros y al final acabas gastándote 10.000 o 12.000 euros. Sí, que suele pasar. Entonces es una cantidad cuanto menos importante. Y Javier, exactamente, ¿cómo consiste el proceso? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las fases? Pues lo explico de forma sencilla. Nosotros, a través de un sistema aire caliente, lo que vamos a hacer es calentar el interior de la tubería, deshidratar totalmente la tubería, entrando a ella a través de las llaves de corte o las llaves de escuadra que hay en los servicios o en las cocinas, y utilizando como salida la llave de corte general de la misma, en este caso los contadores. Al meter aire caliente dentro de la instalación, lo que vamos a hacer es secarla, deshidratarla y dejar el óxido o cualquier tipo de impureza que pudiera haber dentro de la tubería que se quede prácticamente polvo. Yo a todo el mundo le pongo el mismo ejemplo. Si encontramos una tubería completamente seca en la calle que tenga óxido, dándola un pequeño golpe, ese óxido es relativamente fácil de sacarlo, ¿vale? Pues nosotros conseguimos el mismo estado. A través de ese aire caliente secamos la tubería, y una vez que la hemos secado completamente, el propio aire va a ir retirando esa suciedad. Poco a poco, hasta que hay un momento en el que no podemos retirarlo más, en el cual vamos a lijar el interior de la tubería con corindón. El corindón es un mineral que en la escala de dureza de los minerales está justo por debajo del diamante, ¿vale? O sea, y lo que va a hacer es arrastrar esa suciedad. Y una vez que nosotros hemos retirado todas las impurezas, suciedades que hubiera dentro de la tubería, lo que vamos a hacer es inyectar una resina de epóxi líquida por cada una de las tomas que hayamos tratado para realizar el 100% de las tuberías de la vivienda, y una vez que esa resina de epóxi solidifica dentro de la propia tubería, se queda creada una única tubería. Una de las ventajas que tiene el inyectar por todos los puntos a la vez, bueno, cuando determino a la vez es que se va haciendo paulatinamente uno por uno hasta que se consigue hacer el 100% de las tuberías, eliminamos los codos, eliminamos las T's y eliminamos las partes más débiles de las tuberías, que precisamente son esas zonas. Digamos que se pega esa película, ¿no?, a cualquier material de que sea hecho la tubería, de plomo, cobre, PVC, se pega y queda esa lámina interior, ¿no? Efectivamente. Y una vez que nosotros hemos creado esa tubería, damos una calidad del agua al 100%, puesto que la resina de epoxi es un producto inocuo que no aporta características al agua. Ni sabor, ni color. Efectivamente. En muchas ocasiones, sobre todo por ejemplo en plomos, pues es un producto que en contacto con agua se convierte en cancerígeno. Claro. El cobre, el verdor que nos da el cobre en contacto con el agua se convierte en tóxico. La verdad que hay que hacerlo en unas cantidades elevadas, pero la continuidad en el consumo dentro de una vivienda que tenga tuberías que tengan problemas, pues son importantes. Y luego en el óxido, en las tuberías de hierro, pues
no deja de ser residuos metálicos que vamos a utilizar en muchas ocasiones para cocinar. Y para cocinar, por mucho que queramos en una cocción, no vamos a eliminar esos residuos metálicos. Claro, esto no deja ningún tipo de residuo. Esto es calidad de agua 100%. ¿Vale? Aquí tengo una muestra que me has traído, Javier, la tengo aquí encima de la mesa. Aquí la vemos. Digamos que esta primera... Esa es una tubería con óxido que se puede ver en el interior, como el propio hierro va deteriorándose poco a poco y va creándose esa película de óxido en el interior o hacia el exterior. En este caso no vemos la tubería externamente, pero los problemas de las tuberías se generan bien externamente o bien internamente. Obstruye el paso del agua, ¿no? Y poco a poco va reduciendo el nivel de agua que hay dentro de una vivienda. Vamos a empezar a notar una pérdida de presión, o incluso en muchas ocasiones que vas a una vivienda o alguien que dice, es que yo ya no me puedo duchar de la misma manera que me duchaba antes. Yo ya, es que me cuesta ducharme, me sale poco agua. Claro. Incluso decir, es que me tengo que ir a la casa del pueblo, como nos ha ocurrido con algún cliente. Yo es que me iba cada 2 días me iba al pueblo a ducharme porque es que no tenía agua. Y gente que cuando tienes ese tipo de problemas, sobre todo muy importantes, pues que le haces el proceso y casi lloran de ver cómo sale el agua después de haberle hecho el proceso. Claro, porque el proceso siguiente ya sería, digamos, una vez que ya se ha lijado. Eso es, una vez que se ha limpiado completamente la tubería, se ha retirado todas las suciedades, en el que queda únicamente lo que es el hierro, al fin y al cabo, en ese caso que son tuberías de hierro, y una vez que hemos limpiado completamente la tubería, pues queda la de arriba, que es una tubería con la resina de epoxi. Que es este colorcito blanco, ¿no? Efectivamente, la resina de epoxi es un producto además que se lleva utilizando desde los años 60 y que hoy en día, 50 años después, está demostrado que tiene vida útil todavía sin deterioro, ¿vale? O sea, que te aguanta 50 años las tuberías. Las resinas de epoxi hoy en día se están utilizando en empresas relacionadas con el vino para albergar para albergar el vino, al fin y al cabo, en empresas relacionadas con la leche, con los zumos, para contener esos productos hasta su envasado o su embotellado, ¿vale? Además, Javier, veo la resina, claro, recubre toda la tubería. En caso de que hubiera, por ejemplo, una pequeña fuga, la taparía también, ¿no? Efectivamente, nosotros al hacer el proceso vamos a tener la capacidad de tapar fugas, grietas y fisuras que tuviéramos dentro de la misma. Vale. Cuando la fuga es muy alta o el tubo está excesivamente deteriorado, pues en ocasiones son ese tipo de riesgos potenciales que nosotros vamos a asumir, ¿vale? Que a lo mejor pues no toca tener que abrir o tener que dar una solución a la antigua usanza, como yo digo. O sea, pero bueno, todo eso se valora, puesto que las tuberías que hay actualmente, aunque estén deterioradas, pero van a tener una capacidad de presión. Ahora mismo hay un agua que se conduce a través de esa tubería y que está aguantando entre 2 kilos, 2,5 kilos de presión. Es más o menos con lo que nosotros trabajamos. Claro. Entonces, esa tubería ya sabes que aguanta un poco. Entonces claro. No es gente que dice, no, es que mis tuberías parecen papel de fumar. Pues no, porque si no esas tuberías estarían explotadas, estarían reventadas, no funcionarían. O sea, las tuberías pueden estar muy mal, pero hay ocasiones en las que no se puede, porque sea hoy avería, eso no se puede plantear. Pero cuando son ciertas averías, pues se puede plantear nuestro proceso. Digamos que es el sistema más rápido, más fácil, más sencillo, también económico y sin ningún tipo de perjuicio para los inquilinos de las casas, los operarios de las oficinas. Sencillo, hacer una vivienda una semanita aproximadamente, aunque en muchas ocasiones incluso se tarda menos. En hacer una comunidad, pues depende del número de vecinos, pero más o menos una comunidad con 20 vecinos, entre semana y media, 2 semanas en hacer el proceso a una comunidad. Pues depende mucho de los niveles, el tamaño de la tubería. Bueno, de todas formas, Javier, aunque nosotros terminamos aquí la entrevista, sí que durante los próximos días vamos a ofrecer una serie de consejos en el programa en el que, bueno, pues vamos a ir viendo pues las características y conociendo más de cerca este proceso del E-Pipe para la renovación de las tuberías. Así que, si te parece, hoy vemos el primero. Perfecto, muy bien. Vemos el primero y así pues nos explicas también un poquito en este vídeo pues las características de E-Pipe. Perfecto. Pues vamos a verlo, Javier. Muchísimas gracias. Ok. Soy Javier Gala, soy el director comercial de Conducciones E-Pipe. Nosotros nos dedicamos a la restauración de tuberías en la provincia de Segovia. Lo que quiero hacer es pues darles un pequeño consejo de lo que poder realizar en su casa cuando se encuentren en ciertas circunstancias.
En Segovia la mayor parte de las tuberías que existen son tuberías de hierro galvanizado. El hierro galvanizado, debido al tipo de galvanizado que se le dio, va perdiendo la consistencia, va perdiendo las características de ser galvanizado y empieza a aparecer óxido dentro de las tuberías. Vamos a empezar a notar que empiezan a obstruirse o empiezan a deteriorarse por dos circunstancias. Primero, el agua dentro de la vivienda empieza a salir de un color sucio, como si fuera prácticamente barro. El agua que ha pasado por tuberías de hierro, agua que va a tener residuos metálicos, y dichos residuos metálicos, aunque hagamos una cocción, no se van a eliminar, les vamos a utilizar y nos les vamos a comer o vamos a ingerir durante las comidas, durante todo el proceso, y eso siempre va a generar pues piedras, cólicos de riñón, multitud de enfermedades derivadas precisamente de esos residuos metálicos. Y otra circunstancia por la que empezamos a notar que esa tubería empieza a deteriorarse es porque empezamos a tener fugas. Cuanto antes se atajen ese tipo de problemas, mejor. No debemos de olvidarnos que cualquier tubería de hierro ha de ser cambiada en el futuro, bien antes o bien después, pero siempre va a tener que ser cambiada o restaurada. Nosotros podemos realizar el proceso de restauración sin tener que romper absolutamente nada, y cuanto antes se realice, más fácil es para nosotros y más cómodo también es para el propio cliente. Pues siempre le vamos a dejar o agua caliente o agua fría dentro de la vivienda para que tengan un mínimo saneamiento dentro de lo que es la propia vivienda. Nosotros vamos a encartonar absolutamente toda la vivienda para preservar la misma. El proceso de restauración lo hacemos desde la parte externa de la vivienda con una furgoneta y un compresor, la cual tengo a mis espaldas. Dicho proceso consiste en introducir aire caliente a través de toda la instalación de la vivienda, primero en el agua fría y después en el agua caliente. Al introducir aire caliente dentro de las instalaciones, lo que conseguimos es deshidratar, secar completamente la tubería por dentro, y al secar completamente la tubería por dentro, lo que vamos a conseguir, sobre todo en las tuberías de hierro, es que ese óxido se quede en un estado prácticamente polvo, y ese mismo aire me va a poder ir retirando parte de esa suciedad que yo voy a tener dentro de la tubería. Una vez que hemos limpiado la tubería, que hemos eliminado los restos de oxidación dentro de la tubería y que hemos imprimado el epoxi dentro de la tubería, y a su vez, acabado este proceso, habríamos creado una tubería nueva dentro de la otra, lo que vamos a notar es mayor caudal de agua. Eso es inmediato, y sobre todo inmediatamente vamos a notar una mayor claridad del agua. Vamos a tener una calidad de agua 100% de las zonas que nosotros hubiéramos tratado. Nosotros damos 10 años de garantía sobre todo el proceso, en el que cubrimos todos los daños que se pudieran ocasionar en las viviendas o en las comunidades durante esos 10 años. Pueden llamar en el 921 44 15 25, teléfono móvil 673 226 274.